Bueno, acá volví. Teníamos entonces una corriente, corriente 2 y corriente 3. La caída de voltaje va a ser de 12 voltios en cada resistencia por una cuestión de que están solas, ¿no? Si nosotros tapamos acá, ahí está sola. Después lo mismo en esto, si tapamos las otras dos, está sola en el circuito y acá sola en el otro circuito. ¿Por qué es este? ¿A qué nos referimos eso? Porque las tres resistencias en la suma de resistencias en paralelo, que se hace así, nos va a dar una resistencia total, ¿no? Acá está el circuito chiquito explicando cómo sería todo este circuito grande en uno chiquito, ¿sí? En uno más sencillo con una sola resistencia. Que la resistencia total se va a sacar con este cálculo, ¿no? Acá habíamos puesto que la inversa de la resistencia total es igual a la suma de la inversa de cada resistencia, ¿sí? Cuando reemplazamos los valores, por ejemplo, en el primero hablábamos de 1K, que significa 1000 ohmios, en el otro eran 10K, que son 10.000 ohmios, en la tercera resistencia son 100.000 ohmios, que son 100K, 100 kilo ohm, ¿sí? Bien, cuando haces la sumatoria de todo eso, después ustedes pueden pausar el video y ver bien, nos va a dar la resistencia total, que son 833,33 periódico. Y si no, está la otra manera también. Resistencia total, esto quizás les suene más conocido. Resistencia 1 por resistencia 2 más, perdón, dividido la suma de las resistencias. Resistencia 1 más resistencia 2. Acá lo usé con K, con kilo ohm. Y acá nos va a dar 9 kilo ohm, coma y pico. Bueno, eso está a este lado. Acá seguimos porque como son tres resistencias, yo lo hice en dos partes. Entonces acá sigo el cálculo de una resistencia con 9. ¿Por qué una con 9? Porque la de 9K sale de esta suma, de la suma de 10K con 100K. ¿Sí? Porque la suma de resistencias en paralelo no es tan sencilla como la suma de las resistencias en serie, que es resistencia 1, perdón, resistencia 1 más la resistencia 2, ¿no? Acá es resistencia 1 más resistencia 2 es resistencia total. Eso es en serie. Esto sería en serie. ¿Sí? En serie. Pero acá la sumatoria es más compleja, ¿sí? Porque son las inversas de cada resistencia. Y el total es la inversa de la resistencia total. Ahora, para resistencia total sola, sin hacer la inversa, se hace así, de esta manera. Resistencia 1 por resistencia 2 y todo eso dividido resistencia 1 más la resistencia 2. Ahí nos va a dar una resistencia, que es el resultado de estas dos, y ese resultado volvemos a sumarla con esta, y ahí bueno, nos va a dar la resistencia total, que son, a mí me dio aproximadamente 900 ohm, que es casi prácticamente los 800, acá está, los 800, ¿dónde estamos? Acá, los 833,3 periódico ohmios de resistencia total. ¿Por qué no me dio igual, igual, igual? Porque están los redondeos de los números. Y los redondeos casi siempre te van a dar como muy parecido una resistencia con la otra y no te va a dar exacto, exacto, sino si truncás los números sin redondear bien. Bueno, por otro lado tenemos el concepto, porque acá digamos todo lo que hicimos para no marear, ¿por qué averiguamos justamente qué pasaba en cada resistencia? Distintas corrientes, y eso es por la IDEOM. Entonces cuando volvemos, decimos 12 voltios dividido 833,33 de resistencia total, nos va a dar 14,40 mA, o sea, toda la corriente. ¿De dónde sale toda la corriente? De la suma de cada corriente. Es decir, que si vos querés averiguar la corriente de cada uno, en este caso deberías de hacer los cálculos de acuerdo a lo que está pasando por cada una de ellas por ley de Ohm. ¿Sí? Por ley de Ohm vas a averiguar
justamente los amperes que pasan por cada una de ellas, como habíamos hecho en el circuito anterior. Y tenemos acá, digamos, ¿por qué uní con flecha? Bueno, porque hice la suma, ¿no? Suma de esto, más esto, que son las tres corrientes. Corriente 1, corriente 2, corriente 3. Bueno, por otro lado, es como un repaso. Este triángulo yo no sé si lo había explicado antes, pero bueno, por la duda lo repetimos. Para averiguar voltaje, tapamos voltaje y es I por R. Intensidad por la resistencia, ¿sí? Si yo tapo intensidad, es voltaje dividido resistencia. Y si tapo resistencia, que es lo que quiero averiguar, es voltaje dividido intensidad. Bien, quiero pasar, porque se había hecho tan largo los videos que este lo quería hacer un poquito más rápido. Bueno, tenemos potencia. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Esto es una nueva fórmula. ¿Por qué aparece? Y porque, digamos que cuando nosotros usamos, perdón, acá se está moviendo la resistencia, tenemos distintas resistencias de distintos tamaños. No solamente en los ohmios hay que fijarse, sino también en el cuerpo de la resistencia. Tenemos resistencias chiquitas, resistencias medianas, resistencias más grandes, que eso está relacionado justamente con la potencia. ¿A qué se refiere potencia? Bueno, que es de acuerdo al calor, digamos, que va a tener que disipar la resistencia, porque va a ser, depende del voltaje que le hagas caer en ella o también de la corriente que va a pasar por ella. Por ejemplo, en este caso tenemos 5 watts de 180 ohmios. Es tan bajita la resistencia que cuando pase corriente, y depende de cuánto pase, es decir, va a tener que tolerar mucho calor, es decir, va a tener que ocuparse de hacer una caída de voltaje, porque depende en dónde la pongas a trabajar. Casi siempre, estas son resistencias típicas que se usan para la potencia y qué sé yo, en un amplificador de audio, lo tenés para motores, para luces, qué sé yo, para un montón de cosas donde esté justamente o una caída grande de voltaje o una corriente que va a pasar. ¿Por qué digo voltaje y corriente por separado? Y bueno, es sencillo. Mira, en esta resistencia yo le estoy pasando poca corriente, porque estoy encendiendo una LED, son 20 mA. Entonces acá lo preocupante no es la corriente, porque la corriente es bajísima. Lo preocupante es que yo quiero que caigan en esta resistencia, caiga una tensión, un voltaje se va a caer de 45 voltios. Entonces ahí ya estoy pidiendo una potencia elevada. ¿Y por qué? Porque la potencia va a ser voltaje por intensidad, pero a veces la potencia viene de un voltaje grande y una intensidad chiquita. Hago el tamaño como para que se den cuenta los valores, ¿no? Si es poquita corriente, acá por ejemplo es poquita corriente, pero es alto el valor de caída de voltaje. Y por otro lado puedes decir, bueno, potencia es igual a un voltaje chiquitito, pero de golpe le voy a pasar una corriente elevada, ¿sí? Entonces ahí quizás el problema no estaba tanto en el voltaje que le pases o que tenga que caer en esa resistencia, pero el problema estaba en la corriente que le hacías pasar por ella. Acá, por ejemplo, lo que está en juego es la corriente. ¿Sabe por qué me doy cuenta? Y me doy cuenta porque la resistencia es baja. ¿Y para qué querés poner una resistencia baja? Y porque vos querés que pase bastante corriente por acá. En amplificadores de audio lo van a ver mucho, porque nosotros, para lograr potencias elevadas en un parlante, vos justamente buscas esto. Sencillamente esto. Vas a jugar entre voltajes e intensidades para sacar los watts de potencia de un audio, por ejemplo. Porque vas a decir, bueno, quiero que este sistema de audio maneje, no sé, 48 voltios, bien, bastante elevado.
los voltajes, pero hay amplificadores de audio que trabajan 80 voltios, 90 voltios, depende de cuánta potencia quieras. Entonces, si con el voltaje solo, trabajando con voltaje solo, llegás a la potencia que querés, entonces las intensidades que se van a manejar son bajas. Por eso hago estos dibujos comparativos. Si vos manejás, si ya querés llegar a una potencia y tu potencia no la querés aumentar tanto en intensidad, en corriente, la aumentás en voltaje. Y si querés lograr una alta potencia, pero no manejás voltajes grandes, manejás mejor la corriente. Entonces llegás también a aumentar la potencia. Depende del valor que quieras aumentar. Y si aumentás ambas, obviamente la potencia será mayor. Si las dos son grandes, ¿no? Como en este caso, ya que estamos, ¿cómo se llama? Comparando una con otra. Bueno, acá es como si fueran grandes las dos, ¿no? Voltaje grande y corriente grande. Pero bueno, para no marearlos, en este caso, como vuelvo a repetir, no es tanto el problema la intensidad de corriente en este circuito. Lo importante es que yo hago caer 45 voltios en esta resistencia. Y yo no puedo hacer caer 45 voltios en una resistencia de 1/4 de watt. Porque si yo pretendo eso, la resistencia se quema, se corta internamente, se destruye, no sé. No sé si se prende fuego, la verdad que no lo probé, pero se pone toda negra, se quema, qué sé yo. Bueno, por otro lado, ¿y por qué la caída de 45? Bueno, ya lo vimos, ley de Ohm. Hago caer 45 voltios para que acá nos queden 3 y los 3 lo hace caer en la LED, a través de la luz. Vuelvo a repetir, acá, seguimos con la fórmula. Para que esto se entienda. 45 voltios los divido por la corriente que pasa, por la intensidad. ¿Por qué? Porque lo que queríamos averiguar era qué valor resistivo, ¿no? Cuánto de resistencia tenía que tener justamente esta resistencia en ohmios para que suceda esto. Y se mantiene la condición de los 20 mA. Por eso está acá los 20 mA. ¿Sí? En 0,020 amperios. ¿Para qué? Porque yo quiero que pase esta corriente. No es obligatorio que esta corriente pase. Vos querés, dependiendo para qué vas a usar la LED. Si la LED va a iluminar mucho, entonces sí, necesito que la corriente sea linda corriente, como para que la LED en los miliwatts que prende, encienda bien fuerte. ¿Sí? ¿Te acordás cuando hacíamos la comparación? Acá, por ejemplo, si yo la conecto con 47K, prende muy poquito. Y que prenda muy poquito lo puedes usar para señalizar algo que prendiste, como por ejemplo acá la fuente. Y si no, bueno, si querés una linterna, te compras LED blancas y la iluminas bien fuerte para hacer una linterna, porque la linterna necesita bastante luz, ¿no? Porque para eso funciona, para iluminar. Entonces, esa relación va a depender justamente de lo que vos quieras hacer. Es decir, no va a haber tanta... Acá la caída siempre va a ser de 45 voltios en este ejemplo, porque estoy usando una fuente de 48 y yo quiero que la LED se encienda con 3. Bien. Pero acordate que la corriente la decidís vos de acuerdo a lo que quieras usar. Los tamaños, como vimos, son distintos tamaños. ¿Sí? Acá tengo la variedad de tamaños de resistencias, chiquititas, medianas, grandes. Bueno, y volvemos acá, en donde vamos a averiguar los watts. Potencia, tenemos voltaje por intensidad, entonces tenemos los 45 voltios por la corriente que pasa. ¿Sí? Los 45 voltios de caída en esa resistencia por la corriente que pasa, por la intensidad que pasa. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 0,9 vatios o watt, porque la unidad es el vatio. Tenemos 900 miliwatts. 900 miliwatts está cerca del watt, de 1 watt. Entonces, para que no se queme la resistencia, quizás te convenga poner de 2 watts para arriba, ¿sí? Porque si pones de 1 watt está como medio jugado ahí, como que se te está por quemar. Está muy... Acá, por ejemplo, yo uso 12 voltios. Y en la de 330 ohmios, que está bastante a pleno la LED, bien brillosa, ella ahora en este momento, a ver si la toco,
Y está bastante bien, pero las demás van a estar mucho más frías porque va a pasar menos corriente, entonces va a aguantar, porque las de 1/4 de watt son de 200 miliwatts, ¿sí? 1 dividido 4 es 0,250. Cuando lo pasás a miliwatt te va a dar 250 miliwatts. Un octavo de watt, ¿cuánto es? 0,125 watt. Si lo multiplicamos por 1000 nos da 125 miliwatts, ¿sí? Y bueno, entonces como habíamos dicho, para cerrar la idea, es los tamaños de las resistencias, así como por ejemplo el tamaño de los diodos, ve que hay diferentes tamaños, va a depender de la potencia que haces trabajar a esos componentes. Y la potencia justamente va a tener dos variables, tanto el voltaje como la intensidad, ¿sí? Pero todo esto de base es muy lindo aprenderlo ya desde el arranque para poder entender todo lo demás, para que vos puedas entender un amplificador de audio, no sé, cualquier circuito que a vos se te ocurra armar, siempre está lo elemental, las bases de la electricidad y de la electrónica. Acá había hecho un dibujo así medio feo, porque ¿a qué me refería con este dibujo? Bueno, porque estuve pensando mucho en aquellos que hacen los videos falsos de internet, en donde te dicen, bueno, te pongo un imán, así un imán, el clásico imán, y ponen una bobinita atada y de golpe esa bobinita enciende un foco. Esto es falso. Esto es falso porque no hay movimiento. Vos, para que esto llegue a prender, tiene que haber un corte del campo magnético. Es decir, la bobina va a tener que pasar cortando ese campo magnético para que ella se imante o se le crea un campo magnético a la bobina, y el campo magnético de la bobina va a producir una electricidad, que esa electricidad sí va a encender la luz, la LED, qué sé yo. Otro día voy a hacer un video chiquitito de cómo un imán común, por ejemplo, yo lo que había armado hace un tiempo fue un imán de neodimio, que es un cuadradito chiquitito, tiene una potencia, no potencia, quiero decir una fuerza de atracción importante. Bueno, y tenía un relé roto, desarmado con su bobina, todo, y cuando vos pasabas muy rápido el imán cerca de la bobina, de forma giratoria, como sea, justamente la bobina lo que está haciendo es romper ese campo magnético, ¿sí? Justo ese campo magnético del imán. Entonces ella va a liberar energía eléctrica y te va a encender una LED. No hace falta ponerle resistencia, nada, porque la corriente es bajita en este caso, y te va a encender una LED tranquilamente y te la va a dejar bien brillosa. Bueno. Bueno, nada, el repaso general de todo esto es ley de Ohm, hay que saberla, es muy importante, acá la tenemos, ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y bueno, después la ley de Watt, digamos de lo que es referido a la potencia es igual a voltaje por intensidad, ¿sí? Acuérdense de esto, para cuando algún día armen un amplificador de audio. A veces las potencias las conseguís o aumentando el voltaje y teniendo una intensidad media o baja, o aumentando la intensidad y no tanto el voltaje. Ya se van a acordar de mí cuando ustedes armen cosas propias. Los técnicos obviamente ya lo saben, pero la gente que todavía no lo sabe, de a poco, que van armando cosas nuevas, ya se van a dar cuenta de esto. Y después por otro lado, también se aumentan ambas, ¿sí? Porque van a encontrar unos diagramas que te ponen un amplificador diferencial, ¿viste? Con el transistor, con otro transistor al lado, y eso viene un camino acá y se divide así y de golpe va para allá. Y esta parte maneja un voltaje y la otra va a haber escalonados transistores. Así el dibujito del transistor, así. Con resistencias y otro transistor, con resistencia y otro transistor, con resistencia. Acá está haciendo una sumatoria de corrientes. Entonces va a jugar con un voltaje, pero después le va a sumar corrientes. Y quizás el voltaje no es tanto,
pero le está sumando tanta corriente que va a sacar potencia también. Sí hay que ver también en todo esto los cuidados que en algún video mencioné, a ver si tengo acá para que ustedes me entiendan. Mira, acá hay un ejemplo de un parlantito sencillito de radio. Tiene 4 ohmios de lo que es la bobinita y 5 watts. A este parlante vos lo querés hacer sonar en 10 watts, 15, 20, 50 watts y el pobrecito no va a aguantar más. ¿Sí? Porque acordate que depende de la corriente y del voltaje con lo que hagas trabajar a este parlante. Si vos te pasás en corriente, la bobinita va a sufrir tanto porque el alambre es tan finito que no te va a aguantar. Para eso te compras unos parlantes bien grandes con bobinas más gruesas, donde va a aguantar más potencia, va a aguantar más corriente. Entonces, ya que estamos, que lo mostré, este parlantito lo vas a usar para 5 watts como mucho. No te pases porque por más que vos quieras agregarle watt, sí, el parlante va a chillar lo más que pueda, pero después va a sufrir, va a tomar temperatura porque todo está relacionado con lo básico, ¿no? Tanto con el voltaje como con la corriente que va a pasar por él. Bueno, y creo que nada más. Por ahora, después vamos a seguir armando cositas. Que acá me queda un amplificador operacional en modo comparador. Acá lo puse como ejemplo porque viste que habíamos visto antes el divisor de voltaje. Y acá empieza a tener una importancia. Antes lo veíamos como algo tan sencillo, pero cuando lo combinamos, por ejemplo, en un amplificador operacional en modo comparador, ya empieza a tener una importancia mayor. Y acá empieza, digamos, lo más importante de la electrónica, esa comunicación entre un sector que cumple una función con otro sector que cumple otra función. Pero antes de llegar a esto, vamos a ver, voy a hacer un video de amplificadores operacionales en varias versiones, en comparador, en inversor, en no inversor, en varias, en varios modos para, bueno, para ver cómo los usamos. Porque lo lindo de esto es aprender para qué va a servir y qué vas a hacer. Acá hay otra cosa que ya no me quiero adelantar, que ya va a haber un video exclusivo, pero fíjense acá cómo un potenciómetro, cómo funciona, otra vez ley de Ohm acá, ley de Ohm acá, dos resistencias, qué son estos dibujos, ya vamos a llegar. Pero bueno, se los adelanto así como para mostrarles qué es lo que queremos lograr acá. Otra vez divisor de voltajes a través de resistencias. Acá amplificadores operacionales, resistencias, LED. Ya vamos a llegar a esta idea. Así que bueno, me despido. Perdón, siempre pido perdón por el largo del video. Pero yo creo que una cosa cuando se explica bien cómo funciona, después ya no hace falta repetirlo y bueno, y ustedes ya lo van a tener en cuenta distintas cosas que hay que respetar para entender bien la electricidad y la electrónica, ¿sí? Y no armar cosas que después no van a funcionar por no respetar la base de todo conocimiento, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias. Pónganme en los comentarios si hay algo que quedó en duda o algo que le faltó explicación. Porque puede ser, somos seres humanos y cometemos errores, así que obviamente aquellos que saben mucho de electrónica y me quieran cuestionar o criticar alguna explicación, lo pueden hacer siempre en el marco del respeto, obviamente, pero bienvenido sea, no hay ningún inconveniente. Y para los que no entiendan nada, que recién aprenden esto desde cero, pregunten todo lo que quieran. Yo voy a contestar todas las preguntas que aparezcan referido a todo. Este video, bueno, fue muy básico porque eran circuitos así cerrados, sencillitos para encender LED. Y nada, si te gustó el video, por favor compartilo con aquellas personas que quieran aprender o que estén en el ambiente de esto, o para aquellos que recién se inician y bueno, están medios perdidos. Y manito para arriba en lo posible si te gustó el video, porque eso ayuda a que estos videos puedan crecer y puedan competir, entre comillas, con otros videos
para que siempre sean vistos y no queden en la misma nada. Este canal que yo propongo en el YouTube no es nada comercial, solamente es compartir el conocimiento y sacarle duda a aquellos que están aprendiendo, ¿sí? Así que bueno, nada más, me despido. Van a venir nuevos videos en los días que siguen, que es referido, bueno, acá tengo una lámpara con un sensor, qué sé yo, mini proyectitos. Acá tengo un proyecto que había hecho hace mucho tiempo, que ahora en un video próximo les cuento de qué se trata, qué señal hace, para qué sirve esto. Bueno, y después repaso de algunos medios viejitos que tengo, que fueron con los primeros que yo empecé a aprender la electrónica. Así que bueno, nada. Me despido, muchas gracias. Chau.